Yo sé que a ninguno de ustedes le gusta el rechazo, pero le tengo que decir, cada uno de los hombres de Dios que fueron usados por Él de una forma extraordinaria, tuvieron que pasar por el rechazo. Descubrimos en las Escrituras que aquellos que fueron usados por Dios pasaron temporada de desprecio, de burla, de soledad. El rechazo realmente estaba allí. Y ellos entendieron que el rechazo no fue el final, sino la antesala de su asignación. Y hoy quiero mostrarte acerca de las Escrituras que si te rechazan, que si te echan a un lado, Dios puede usar todo ese potencial que está oculto en ti para revelar su gloria y para usarte de una manera extraordinaria. Cuando leo el libro de Salmos, capítulo 118, verso 22, me dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Creo que usted sabe de quién habla. Isaías capítulo 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y Juan capítulo 15, verso 18 le da la elegancia a esto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo está hablando nuestro rey. Nuestro rey nos está diciendo que si el mundo te aborrece, ya él lo aborrecieron primero. Ya él lo rechazaron primero. Y entre los hombres que puedo leer aquí que fueron rechazados, está José. José fue rechazado por sus hermanos antes de llegar a ser gobernador de un palacio. Tuvo un sueño, el cual se lo contó a su hermano, un sueño de grandeza. Pero lo primero que recibió él no fue la interpretación, sino burla, traición de sus propios hermanos. Escuche esto, de sus propios hermanos recibe la traición. Ahora lo meten en el foso, en la cárcel. Y todo esto era la antesala para llevarlo hacia lo que era el propósito que Dios fijó para José. El rechazo de su familia lo condujo al lugar de su propósito en Egipto. Cuando un ungido entiende esto, que el rechazo humano puede ser el empuje divino hacia lo que es tu destino profético. Hay que tener esto muy claro, porque todos pasamos por allí. Tus hermanos te van a traicionar, tus hermanos se van a burlar de ti. Cuando tú le cuentes tus visiones, cuando tú le cuentes tus sueños, lo único que ellos van a hacer es a burlarse de ti. ¿Desde cuándo, papito, has visto que en este país alguien puede ser usado por Dios de esa magnitud? ¿Desde cuándo a dónde? Eso solamente en Estados Unidos, en República Dominicana, en Ecuador, en tal lugar. Le voy a decir esto. A quien Dios le conozca un sueño, a quien Dios le da un sueño, aunque a quien Dios le pone una palabra, no importa el terreno donde esté, la palabra se va a cumplir por encima de todo. Porque si Él te dio la visión, te va a dar los recursos necesarios para cumplir eso. José en Canaán, sus hermanos se burlan de él. Su papá medita en el sueño, pero tampoco no cree en el sueño. Y estando allí, realmente el sueño nunca se iba a cumplir. Pero esa burla hizo, número uno, que sus hermanos lo metieran en la cinterna. Número uno. Número dos, que lo vendieran. Al soñador lo vendieron. Número tres, llegó a la casa de Potifar. Allí la mujer se inventa un asunto y va preso. Llega al palacio. En el palacio le interpreta el sueño del copero. Lo mandan a sacar rápidamente. Capte bien, cada uno de los escenarios van alineados. Si tú estás viviendo el mismo tiempo que vivió José, te han traicionado, te han cerrado las puertas, se han burlado en tu cara, te han dicho a ti que Dios no lo va a hacer, que desde cuándo a dónde has visto que Dios va a hacer algo con alguien en esta tierra. Mire, aunque no estén los recursos,
Hay un faraón que Dios va a inquietar para que tengas que cumplir y para que tengas que financiar el sueño que Dios le entregó a José. Te estoy diciendo que estás en tu mejor tiempo. Caramba, ni te estás imaginando que estás en tu mejor tiempo. Estás en tu mejor estación. Es probable que los días que vives ahora de rechazo no lo entiendas, pero todo esto es la antesala para llevarte al diseño que ya Dios preparó. Muy siento al Eterno con esto. A Moisés lo rechazaron. Rechazado número 1 por su propio pueblo. Su propio pueblo lo rechazó. Antes de ser un libertador, lo rechazaron. Escucha esto, su pueblo lo rechazó. Cuando quiso defender un hebreo, fue despreciado por ellos mismos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esto hizo que Moisés huyera, se fuera. Dice que huyó. Pero Dios en el desierto empezó a formar a Moisés en secreto. Salió como un fugitivo y de allá para acá viene como el libertador. El pueblo lo rechaza. Después Dios utiliza a ese mismo que rechazaron como el instrumento correcto para sacar a ese pueblo. Por eso te digo, ungido que me estás viendo, no permitas que el rechazo apague el llamado que ya Dios te entregó. De mí se han burlado y se siguen burlando. A mí me han rechazado y me siguen rechazando. De mí la gente no esperaba nada bueno y aún siguen esperando nada bueno de mí. Pero ya yo estoy seguro, estoy más que seguro, estoy listo, estoy ready para caminar en fe, para creer. Porque el Dios que estuvo conmigo en el ayer, cuando nadie me veía, cuando nadie me conocía, es el mismo que está conmigo ahora y para siempre. Te lo estoy diciendo. Yo sé que tú sientes que se burlan de ti. Yo sé que tú sientes que los pastores no te prestan atención. Yo sé que tú sientes que a todos lo toman en cuenta, pero a ti nadie te toma en cuenta. Yo sé que tú sientes eso. Y yo sé lo que es eso porque yo también lo viví. Yo fui víctima de eso, de pastores que a otros sí, a mí no, me excluían, me sacaban, no me tomaban en cuenta, podía estar ahí, mejor buscaban. Todo eso lo viví. Pero te voy a decir esto. En el único lugar que el sueño de José tuvo mayor valor fue en el palacio. En Canaán no tenía valor. En la cisterna no tenía valor. En la casa de Potifar tampoco tenía valor. En la cárcel del palacio tampoco tenía valor. El sueño tuvo el valor exitoso cuando llegó al palacio. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces el problema no es el lugar. A veces el problema eres tú. Hay José que Dios lo saca, pero hay otros que Dios no lo saca. Hay otro que lo deja allí para que todo el mundo pueda ver la gloria de Dios amanecer sobre ti. Esto lo hace mi Dios. David fue rechazado. Rechazado número 1 por su casa. Número 2, rechazado por el rey del momento, David. David padeció todo eso. Padeció todo este asunto. Incluso cuando Samuel, Dios lo envía a buscar un rey, Isaí ni siquiera presentó a David. Lo dejó en el campo cuidando las ovejas. Algunos estudiosos afirman que David era un hijo ilegítimo. Que según se cree que el padre tuvo otra mujer para tener a David. Por eso era que sus hermanos lo despreciaban. Si es así, aún tenía doble rechazo. Porque la sociedad no lo miraba como un hijo legítimo, sino como un hijo ilegítimo. Y aún así, Dios decide llamar a un profeta que sus palabras no cayeron por el suelo. El profeta, si podemos decir, más respetado del momento, Dios decide buscar al profeta
y decirle: vete para Puerto Rico, vete para Estados Unidos, vete para República Dominicana, vete para Uruguay, para Nicaragua, para Haití, para Cuba, para Jamaica. Vete, porque de allí me he provisto a alguien que va a ser rey. De allí me he provisto a alguien que va a ser un profeta. De allí. David está cuidando ovejas. David no está en la agenda de nadie. El hombre no tomó a David en cuenta, pero David estaba en la agenda de Dios. Dios lo hubiera seleccionado, elegido. Este proceso que pasó David hizo que conociera la presencia de Dios y no la aprobación del hombre. Porque el ungido sabe que aunque el hombre no lo vea, Dios ya lo llamó. Si hubiera sido por mucha gente que me han despreciado, yo no estuviera aquí dándole a ustedes estas palabras. Ni siquiera hubiera tenido esta joya que está aquí. En primer lugar, esto es gracias a ustedes. En primer lugar, gracias a Dios, y luego gracias a ustedes. Mucha gente que no creían, que dudaban. Aunque esto es material, pero es un logro en esta tierra. Pero yo aprendí a confiar en el Señor. Aunque nadie creía, yo siempre, y creo que todo el que me ha escuchado sabe que tengo una frase que dice: si nadie me ayuda, pues Dios es mi ayuda. Aprendí eso, porque yo no puedo depender de que si el hombre me apoya o no me apoya. Yo confío eternamente en Dios. Los profetas fueron rechazados. Rechazados por anunciar la verdad. Rechazado por hablar la verdad. Fueron todos rechazados. Jeremías, que es uno de ellos, lloraba, y es conocido como el profeta llorón, porque su mensaje no era aceptado. Amós fue expulsado del reino del norte por profetizar juicio. Muchos hombres de Dios fueron rechazados. Jeremías, Isaías, Amós, Nahum, Habacuc, muchos fueron rechazados. Porque cuando un profeta verdadero habla, no va a encontrar aplauso. Pregúntale a Micaías. Micaías no encontró aplauso. Porque un profeta verdadero no depende de los aplausos, sino que él es fiel en dar el mensaje que Dios lo ha enviado a dar. Pero otros prefieren el diezmo, prefieren la ofrenda, prefieren estar contento con el pueblo y no ser rechazado por decir la verdad. Hay que tener cuidado, porque cuando un hombre de Dios o un profeta de Dios habla lo correcto, no va a ser aceptado por todo el mundo. No lo va a ser. No va a ser aceptado. El hombre lo va a perseguir, el hombre lo va a criticar, el hombre lo va a juzgar. Incluso Jesús, nuestro amado, fue rechazado y aún lo siguen rechazando. Pero eso, y Él nos lo dijo a nosotros. Y Juan nos dice algo interesante, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su familia, algunos de sus familiares, lo rechazaron. Los líderes religiosos, la multitud que a veces lo seguía, lo rechazó. Sin embargo, todo ese rechazo hizo que se manifestara el cumplimiento de la palabra dada. Ahora te hago una pregunta. ¿Te vas a seguir deteniendo por lo que dijo alguien acerca de ti, que no cree, que no acepta tu llamado, que no lo aprueba? ¿Te vas a detener por eso? Léete las escrituras. Ninguno de los que fueron rechazados se callaron, se acobardaron, no siguieron dando el mensaje. Algunos querían irse y Dios los seducía. Por eso te digo, si te rechazan, estás en el nivel correcto para ver la misma mano de Dios obrar. Bendiciones para todos.